Hoy es un día de bendición. Damos un abrazo a esta hora a la familia May en el mundo entero, a los apóstoles Alberto y Lorena de Villanueva y a todo el cuerpo May. Un abrazo gigante desde Cali, Colombia, y a todos los pastores que nos están siguiendo fielmente los miércoles y los domingos. Hoy queremos decirle que esta palabra va para usted también, va para su congregación y para aquel que hace parte de cualquier congregación. Esta palabra te va a ayudar a un crecimiento y a una formación en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, bienvenidos. Vamos a comenzar hoy con un tema que lo hemos titulado Alineados para Dios. Alineados para Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo a esta hora. Amén. Amén. Entonces, cuando hablamos que si estamos alineados para Dios, hay una consecuencia y un resultado de poder estar delante del Señor. Y el resultado es que Dios va a comenzar a levantar su vida, aunque usted no esté viendo, aunque sus ojos naturales no estén observando nada. Yo le quiero decir una cosa: Dios está obrando hoy en tu vida, en tu ministerio, y a ti, pastor, te hablo también. Está obrando, y aunque hayas tenido temor, aunque hayas tenido dificultades, Dios te va a levantar hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero necesitamos entender la palabra alineados. Necesitamos entender qué es lo que quiere Dios para con nosotros. Cuando hablamos de estar alineados, es que tenemos que estar y caminando el fundamento de la palabra que Él nos ha planteado a través de este hermoso libro, la palabra de Dios. Amén. Pero tenemos que entrar en acción conforme a la palabra. Diga conmigo: necesito entrar conforme a la palabra. Y cuando hablamos de entrar en acción, es que usted y yo nos presentemos como dice la palabra que nos tenemos que presentar delante del Señor. Diga conmigo: tengo que tener una presentación. Y entonces, cuando nosotros estamos delante del Señor, significa que al frente de nosotros Él está teniendo una ocasión para su vida y para mi vida de sentarnos en una mesa. Diga conmigo: de una mesa. Pero dice la palabra en 1 Corintios 11, del 23 al 31, lo siguiente: que no podemos estar delante del Señor sin ninguna clase de fingimiento. O sea, que tenemos que acercarnos al Señor totalmente ordenados, totalmente alineados, pero con un corazón sincero y contrito delante del Señor. Porque de otra manera dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11, del 23 al 31, que entraremos en un nivel de juicio. Diga conmigo: en un nivel de juicio. Necesitamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el favor. Pero dice la palabra, porque Dios es el que hace la norma, que si nosotros no estamos delante del Señor, vienen tres cosas a nuestra vida. Número 1, enfermedad. Número 2, debilidad. Y número 3, sueño. Pero el Señor lo que quiere es que usted y yo vayamos en pos de Él. Vayamos en pos de aquello que el Señor nos ha preparado, como hizo el apóstol. Amén. Pero quiero desarrollar el tema conforme a la palabra. Hay tres tipos de hombres. Diga conmigo: hay tres tipos de hombres. Número 1, los Juan. Juan es un tipo de hombre que está dispuesto a morir por las cosas de Dios. El apóstol Juan fue un hombre de Dios que estuvo conforme al corazón de Él, que agradó tanto que tenía un carácter dócil, tenía una figura de hijo, tenía una figura de acercamiento, tenía una figura de estar sabiendo que el Señor conocía las intenciones de su corazón. Diga conmigo: la figura de Juan. Número 2, la figura de Pedro. Son hombres buenos, pero cometen errores. Dentro de nuestra iglesia
o dentro del cuerpo de Cristo se han movido tres tipos de hombres. Y podemos entender que en cada uno de ellos puede que esté en su iglesia, puede que esté en la mía, pero a través de ellos vamos a entender los pro y los contra. Amén. Necesitamos identificarnos con alguno de ellos para nosotros corregir lo deficiente. Diga conmigo, corregir lo deficiente. Número 3, los tipos de hombre al estilo Judas. Déjame decirte una cosa, son hombres que saben premeditadamente, diga conmigo, piensan, maquinan lo que van a hacer. Tremendo. Y ellos no están contentos con lo que tienen, ojo, y ellos han escogido otro camino. Diga conmigo, la traición. Diga conmigo, el engaño. Ya. Entonces, dentro de nuestro trasegar, dentro de nuestro caminar con Dios, hay diferentes tipos de hombres que encontramos al frente de nosotros, conforme a la palabra. Ya, un estilo Juan, un estilo Pedro, un estilo Judas. Pero también necesitamos entender que estos hombres caminan, escuchen, conforme a una relación. Diga conmigo, también en cuanto a una relación. Estamos hablando de los almáticos y estamos hablando de los espirituales. Escúchenme una cosa. Dice la palabra del Señor que el pueblo pereció porque no quiso entender la palabra de Dios, porque no quiso hacer caso. Pero Dios está hablando tanto a dos tipos, está dividiendo dos tipos de hombres, los almáticos y los espirituales. Yo declaro que usted y yo estamos dentro de los tipos espirituales, de aquellos que corren ante su presencia, de aquellos que extienden su oído para escuchar su voz, de aquellos que tienen la mirada puesta en el infinito, en el ilimitado que es el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, escúcheme, diga conmigo, alineados. Siempre que el Señor Jesús estuvo cerca de los apóstoles, cuando estuvo cerca de los otros sacerdotes, como los fariseos, los saduceos y los escribas, Dios sabía todo lo que ocurría. Diga conmigo, el Señor conoce todo de mí. Eso lo vemos en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 24 al 25. Que Jesús conocía el corazón de todos. Y fíjense lo que dice la palabra. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos. Diga conmigo, conocía a todos. Y no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había donde. Diga conmigo, en el hombre. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra, cuando nosotros decidimos a través de la palabra transformarnos, hay algo que va a comenzar a crecer dentro de nosotros y se llama la presencia del Espíritu Santo. Diga conmigo, necesito trabajar la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Cuando el Espíritu Santo del Señor está en tu vida, escúcheme, el Espíritu Santo le ha sellado. ¿Para qué? Para que usted tenga una garantía. Diga conmigo, con Cristo tengo una seguridad, tengo una garantía. Si Él venció, ¿será que yo no puedo vencer? De procesos. Escuchen, un proceso son los de Juan, un proceso son los de Pedro, un proceso son los Judas. Pero todos tenemos que pasar por procesos. Amén. Pero esto nos lleva a un orden. Diga conmigo, un orden. ¿Ya? Y tenemos que hacerlo conforme a la palabra. El orden con Dios funciona por una relación de carácter incondicional. Diga conmigo, el orden de Dios funciona por una relación de carácter incondicional. Escucha. Incondicional, inamovible en la palabra. El Señor está esperando hombres, mujeres, familia, niños
que sean incondicionales con Dios. Amén. Porque la palabra del Señor dice que Él es fiel para contigo. Su corazón no varía, amado. El corazón de Dios es grande para contigo, para conmigo. Pero Él está esperando que usted también corra delante de su presencia para alcanzar favor, para alcanzar el oportuno socorro. Amén. Pero escúchenme una cosa. La relación con Dios no funciona de una manera almática. Nosotros tenemos que comunicarnos con Dios a través de un medio, del Espíritu. Diga conmigo, el Espíritu. La única manera para que tú te comuniques con Dios es a través del Espíritu y lo podamos entender. Podamos bajar las ideas del Señor conforme a la palabra, porque todo está escrito. O sea que el Señor nos va a hablar solo y solo sí a través de la palabra por medio del Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Y diga conmigo, no de forma emocional. Entonces, si somos de Cristo, hemos nacido en el Espíritu, o sea que andamos espiritualmente. Diga conmigo, yo ando espiritualmente. Pero el Señor pide algo de nosotros y lo encontramos en Lucas capítulo 24, verso 30, que para entrar en el orden del Señor tengo que hacerlo de unas maneras. Diga conmigo, a la forma de Dios. Y dice la palabra, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan, diga conmigo, con los apóstoles. Y lo bendijo y partiéndolo les dio. Diga conmigo, tomó el pan, lo partió y se los dio. Pero escúchenme una cosa. Esto fue después de la resurrección que Jesús, nuestro Señor, se le apareció a los apóstoles. Pero mira una cosa, diga conmigo, los llamó como antes. Y aún ellos no estaban entendiendo quién era Él. Escúchenme. Podemos saber palabra, podemos muchas veces estar haciendo al parecer las cosas de Dios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Mira el versículo 31. Entonces le fueron abiertos los ojos. De forma le reconocieron los discípulos a Jesús. Cuando fueron sentados uno a uno en el orden de que el Señor los llamó a la mesa. Pero hay una segunda figura. Escúchenme una cosa. El Señor los llamó y los sentó en orden conforme a los que Él los había nombrado. Pero hay una segunda figura, diga conmigo, una segunda figura. Desde antes de que Él lo hubieran crucificado, Él llevó a los apóstoles a partir el pan. Diga conmigo, entrar en pacto. Cuando entramos en la mesa, vamos a entrar también en algún momento, en un momento de conflicto, de confrontación, pero también de sinceridad. Diga conmigo, necesita Dios que yo sea sincero. Entonces, ellos estaban sentados con Jesús después de la resurrección, pero no entendieron hasta que dice el versículo 31 de Lucas 24, que entonces sus ojos, escuchen, se abrieron y le reconocieron. ¿A quién reconocieron los apóstoles? Diga conmigo, a Jesús. Necesitamos entender que Dios quiere que nuestra vida sea un reflejo de Él en nosotros. Que la palabra del Señor sea nuestro destino, sea nuestra manera de caminar y que podamos darle gloria al Padre a través del Hijo, pero también a través de la persona del Espíritu Santo. Escuchen, el Señor ha dejado al Espíritu Santo para que usted y yo podamos accesar, escúcheme, accesar
a los lugares secretos de Dios. Para tener una intimidad, diga conmigo, necesito tener intimidad con el Señor. Pero aquí la palabra nos habla de pan, diga conmigo, de pan. Es la misma palabra que se usa, escúcheme, pan es una simbología de acomodar, de alinear, de ser diestro. Escúcheme, o sea que cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, diga conmigo, delante del Señor, diga conmigo, cuando yo voy a la iglesia, lo que yo estoy haciendo es acomodándome al Señor, alineándome, siendo diestro, escúcheme, componiendo mi vida delante del Señor, preparándome y ordenándome. Amén. Por lo tanto, dice la palabra que el Señor nos ha rescatado. Un hombre que tenga la presencia del Señor ya no puede vivir como antes. Tiene que haber un antes, pero tiene que haber un después. No es de a pedazos, no es de a poquitos. Si usted realmente quiere cambios trascendentales en su vida, que yo sé que queremos cambios trascendentales, lo hermoso sería, y lo evidente sería, que nosotros de una vez recibamos a Cristo, obedezcamos y nos convirtamos. Amén. Entonces, o sea que de alguna forma, cuando nos sentamos a la mesa, Dios nos está adiestrando. Diga conmigo, Dios nos está adiestrando. Dios nos está adiestrando. Pero necesitamos tener un espíritu enseñable. ¿Ya? Lo que a veces no nos deja, uno de los factores que a veces no nos deja entender a Dios es nuestro carácter. Y a veces le echamos la culpa al amigo, a veces le echamos la culpa al pastor, al líder, al mentor. No, es uno mismo. Escúcheme, uno de los 4 enemigos de nuestra vida somos nosotros mismos. Uno de los 4 enemigos. Para no entender las cosas de Dios. Pero necesitamos entenderlo. Escúcheme una cosa. Diga conmigo, los apóstoles, Jesús los sentó conforme a un orden. Él cogió a uno por uno y le dijo: tú, Bartolomé, siéntate acá. Santiago, siéntate acá. Andrés, siéntate acá. Judas, siéntate acá. Simón, siéntate aquí. Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Mateo. Escuchen, digo, 12 es figura de gobierno, y usted ya lo sabe. Entonces el Señor llamó a los 12 apóstoles. Escuchen. Pero aún antes de llamarlos, también dice la palabra que Él los escogió. Él los entresacó. Usted es un bendecido del Señor, porque el Señor te ha entresacado de entre miles, amado. Y hay muchos que no hemos entendido de que el Señor nos ha hecho un gran favor y nos ha honrado por estar aquí en la iglesia, por estar sirviéndole, amado. Es una honra, diga conmigo, es una honra servirle al Señor. Pero el Señor, cuando resucitó, sus ojos, su pensamiento y todo su ser estaban mirando la acción de sus apóstoles. Diga conmigo, de los que adiestró. Diga conmigo, de quien les ordenó, de quien los preparó. Amén. Dice la palabra del Señor, escúcheme, en Marcos 12, del 40 al 41 algo. Mire eso. Jesús se sentó frente al arca del tesoro. Diga conmigo, el Señor todo lo sabe. Señor todo lo sabe. Pero también nos prueba. Diga conmigo, también nos prueba. También nos prueba. Y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Diga conmigo, muchos ricos echaban lo que sobraba. Pero el 42 nos dice que llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre. Diga conmigo, 2 monedas de cobre. 2 monedas de cobre. Entonces el Señor se quedó al frente del arca. Escuchen, también es un pacto. Escuchen, escúcheme, estaban dando de lo que les sobraba, pero también una. O sea que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, que no tambaleen
para estar delante del Señor y presentarse como el Señor está hablando en la palabra, resplandecientes, sin mancha, sin tacha. Pero yo le quiero decir una cosa, usted y yo estamos entrando en el reino del Señor en un tiempo de preparación, en un tiempo de equipamiento, pero va a levantar. Pero ¿qué es lo bonito del Señor? Que el Señor nos observa. Mire esto, lo que estaba pasando en Marcos 12 del 40 al 41, Dios nos observaba. Diga conmigo, el Señor tomó a los apóstoles y partió el pan. La figura de pan simboliza también, escúchenme una cosa, está conectada a una palabra que se llama arak. Diga conmigo, arak. Y arak, cuando nosotros nos presentamos a la iglesia, vamos a estar preparados para estar en una confrontación. Diga conmigo, en una guerra. El Señor a usted le está diciendo, cuando usted viene a la iglesia, cuando partimos el pan es la palabra. Cuando abrimos la palabra es el partimiento del pan. Escúchenme. Usted y yo entramos en un momento de confrontación. Es allí donde nos vamos a disgustar. Es allí donde nuestra alma tiene que sucumbir para que nuestro espíritu se levante. De otra manera vamos a salir heridos. Y lo que el Señor no quiere es que usted y yo nos presentemos delante del Señor, como lo estábamos hablando ahorita en 1 Corintios, que si nos presentamos indignamente delante del Señor, nos vamos a ver enfermos, nos vamos a ver debilitados, pero también nos vamos a ver dormidos. Diga conmigo, muertos. Entonces, de alguna manera, vamos a ser evaluados para ser ordenados. Diga conmigo, para ser ordenado, para ser alineado, tengo que ser evaluado. O sea que tengo que ser un buen competidor. Amén. Tenemos que competir legítimamente cuando nos acercamos delante del Señor. Podemos sacar las credenciales que a mí me capacitan que yo soy un ciudadano celestial y no un ciudadano solamente terrenal. ¿Cuáles son esas credenciales? Aquellas ofrendas que usted ha entregado al Señor. Su servicio, su pensamiento, que también es una ofrenda. Escúcheme, los hechos con todo su ser, como aquella viuda. Amén. No lo que le sobraba. Mire una cosa, no es por muchos problemas, pero si nosotros decidimos alinearnos, esas situaciones se van a comenzar a cambiar. No para mal, amado, sino para bien. Diga conmigo, para bien. Entonces el Señor, a través de que nosotros vamos y nos presentemos, el Señor nos está evaluando. Diga conmigo, nos está evaluando. Todo ese orden surge cuando yo voy a la mesa. Diga conmigo, a la mesa. Cuando yo voy al arca. Diga conmigo, al arca. Cuando yo vengo a la iglesia. Amén. Vamos a ser confrontados. Y a veces nos paraliza la misma necedad de nosotros y hace que nuestra misma necedad nos saque del propósito y seamos desechados. No por Dios, sino por nuestras obras. Por eso tenemos que presentar manos santas delante del Señor. Tenemos que saber qué estamos hablando. Tenemos que saber cómo estamos caminando, amado. Tenemos que saber cuál es la intimidad con la que yo estoy diariamente con el Señor. Amén. Porque si no nos ordenamos, hay cosas que no vamos a poder enfrentar. Diga conmigo, necesito un orden. Para poder enfrentar lo que viene en el camino. Pero como el camino es el Señor, si estoy con Él, entonces Él me va a quitar el obstáculo por causa de nuestra obediencia. Bendito el Padre. Amén. Entonces,
Dios está preparando hombres, diga conmigo, Dios está preparando hombres. Dios está preparando. Había un hombre que se llamaba Josué, diga conmigo Josué. Josué le heredó el legado a un hombre que se llamaba Moisés. Pero para entrar a conquistar la tierra, el cual no pudo Moisés, tuvo que esperar de 40 a 45 años. Ya conmigo, de 40 a 45 años. 40, 45. La cosa no iba a ser como tan fácil para Josué. Josué también tenía que ser evaluado. Josué también tenía que ser aprobado y probado por fuego. Y escúcheme una cosa, dice la palabra en Josué 5:13, que el pueblo de Israel salió a pelear contra Jericó. Tomó la ciudad de Jericó y luego tenía que salir a pelear contra el pueblo de Ai. Diga conmigo, había que quitar obstáculos. Había que pasar obstáculos. Para nosotros entender reino, para nosotros levantarnos en un nivel espiritual, también tenemos que enfrentar obstáculos y ser galardonadores, amados. Usted y yo tenemos que tener cicatrices de haber peleado con el Señor. Amén. Escúcheme, Amén. escúcheme. Un hombre del Señor tiene que tener las marcas. Ya conmigo, yo tengo marcas, Yo tengo marcas. pero de la almohada. No, mentira, con lo quebrado. Ya conmigo, yo tengo marcas Yo tengo marcas. de guerrero. De guerrero. Tremendo. Ya conmigo, se me nota. Se Amén. Pero dice la palabra en el libro de Josué 6:5. Josué estaba supervisando la ciudad de Jericó y planificaba. Diga conmigo, planificaba. planificado. ¿Qué tiene que hacer un hombre de Dios para entrar en el orden y en el alineamiento del Señor? Diga conmigo, entrar en el plan de Dios. El plan de Dios. Observar lo que Dios me está mostrando y aprender a caminar de acorde al plano de Dios. Bendito el Señor. Nosotros no podemos caminar por ahí de cualquier manera. Dios, a través del plan original, Dios nos da estrategias para saber a dónde ir, cómo conquistar, o si no puedo ir, o me toca apartarme. ¿Cuándo es eso? Pastor, ¿cómo puedo yo entenderlo? A través de una relación con Dios. Entonces, ahí a Dios no le interesa que usted lo ame con el amor eros, con el amor filial. Señor, yo te amo. Ese amor filial, ay, tan lindo. No, el Señor te está diciendo que le ames con un amor agastático al Señor. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces Josué había esperado, escúcheme, durante 40 años. ¡Wow! ¿Cuánto le tocó esperar? 40 años. Hay cosas que nos va a tocar esperar, amados. Pero nuestro escudo será la paciencia. Amén. Otro escudo será la perseverancia. Amén. Y cuando yo tengo esas dos virtudes, lo que hizo Josué, lo que hizo Caleb hacía 45 años atrás, ellos fueron ¿a dónde? A mirar y a observar la tierra. Y solo ellos dos lo que Dios quería que miraran. Amén. Entonces, para poder salir a la guerra, debemos de ordenarnos. Diga conmigo, un guerrero Un guerrero no puede salir no puede salir al campo de batalla al campo de batalla sin el arma. Amén. Sin el arma. Escúcheme. Cuando un hombre es de guerra y tiene cicatrices de guerra, marca en su cuerpo, marca en su mente, marca en su corazón. Escúcheme. Ese guerrero sabe quién está al frente de usted. Ese guerrero sabe quién está al frente. Si eres un neófito, si apenas eres una persona que ha pasado un grado de experiencia, o si realmente usted tiene un nivel de autoridad y de gobierno.
Amén. ¿Cuántos queremos niveles de autoridad? Amén. Niveles de gobierno. Amén. Amén. No es echando fuera, no es gritando. Escúcheme, es en obediencia. Es caminando en obediencia, amado. La iglesia de Dios debe entender que Dios nos está llamando a un orden. Diga conmigo, un orden. De lo contrario, si salimos a la batalla o a la guerra, vamos a morir. Eso le pasó a muchos personajes que sucumbieron delante de sus mismas debilidades. Uno de ellos hemos hablado, se llama Sansón. Otro de ellos hemos hablado, escúcheme, el rey Saúl. Dice la palabra que el mismo Dios enviaba un espíritu que le atormentara. Porque ese hombre no quería hacer el propósito. Diga conmigo, Saúl no quería alinearse. Nosotros podemos comenzar bien, pero el éxito no es como comienzas. El éxito es como terminas. Hay gente que se queda en un cuarto de camino. Hay otros que se quedan en la mitad. Pero hay unos como usted, como yo, que vamos a llegar a la meta. Diga conmigo, vamos a llegar a la meta. Entonces, nosotros sabemos que si nos presentamos al Señor en la mesa, diga conmigo, en el orden, escúcheme, Dios nos va a dar autoridad. Diga conmigo, Dios conocerá mi pacto. Diga conmigo, mi pacto. Entonces, ¿qué es estar a la mesa? Diga conmigo, ¿qué es estar a la mesa? Entrar en un nivel de pacto, de saber que en cualquier momento vas a ser confrontado. Y tenemos que estar dispuestos a revisarnos nosotros y a tener una característica. Diga conmigo, todo hombre de pacto. Otra vez, todo hombre de pacto tiene una característica grande: la humildad. Diga conmigo, yo soy muy humilde. La humildad. Entonces nosotros, para estar con el Señor, tenemos que entrar en una posición de humildad. Reconocer que si me siento con Él, que si llego a la iglesia, lo que quiere hacer la palabra es sacarme de prisiones, sacarme de cárceles, romper ligaduras, romper ataduras. Amén. Saúl no era un hombre de pacto. Dice la palabra en 1 Samuel 17, 2 y 21. Escuchen, que en algún momento Saúl se colocó en una posición de guerra, pero no entendió. Porque evadió el compromiso. Diga conmigo, el compromiso. Diga conmigo, el pacto. Tremendo. Y no quiso escuchar la voz de Dios. No quiso escuchar lo que el profeta le estaba hablando. Entonces, si yo no escucho lo que Dios me está hablando, dice la palabra que yo salgo de su cobertura. Pero Él no quiere que salgamos de su redil, de su cobertura. Él antes nos abraza, amado. Él antes nos tiene paciencia. Pero no podemos esperar hasta que la paciencia se agote. Diga conmigo, se agote. Entonces, para entrar en orden con el Señor, estábamos hablando que había un tipo de personaje. Diga conmigo, habían 3 hombres. ¿Se acuerdan? Juan, Pedro y Judas. Pero Judas siempre estaba presente cuando Jesús hacía algo. Obvio, porque era uno de sus apóstoles. Pero estaba presente no para edificar o sobreedificar, sino para destruir. Mire lo que dice la palabra. Juan capítulo 12 del 1 al 8 dice lo siguiente. Por eso la Biblia dice que cuando estaba sentado a la mesa en Betania, entró una mujer. Diga conmigo, entró una mujer, María, y ungió con un perfume. ¿A quién? Al Señor. Escúchame, lo ungió ¿a quién? Al Señor. Pero dijo Judas, ¿qué desperdicio es este?
Estaba más preocupado Judas por el perfume de esa mujer que el mismo Cristo. Tremendo que la misma mujer, exactamente. ¿Quién se ganó una gran posición dentro del reino? Aquella mujer. Entonces el Señor está esperando usted cómo se acerca a la mesa, usted cómo viene a la iglesia, a dónde yo quiero llegar, a la orilla, de pronto a la costa o de pronto a la profundidad del mar. Y en la profundidad del mar es donde se encuentran los tesoros, las perlas. Amén. Pero Judas nunca entendió, aunque el Señor lo estaba reconviniendo una y otra vez. Pero necesitamos entrar en el acuerdo del Señor. Diga conmigo, en el acuerdo del Señor. Entonces Jesús lo que estaba enseñando, que al estar en la mesa, escúcheme, necesitábamos entender que la necesidad la teníamos que quitar para acercarnos a la honra. Diga conmigo, la necesidad no está por encima de la honra. ¿Cuánto valía este perfume? 300 denarios. El sueldo de un año entero a los pies del maestro. Pero esta mujer no tan valió. ¿Cómo nos debemos de acercar? ¿Cómo nos debemos de acercar? Piénselo ahí en un momento. Entonces, honrar con la mejor ofrenda. Ya conmigo, me voy a presentar. Me voy a presentar. Dígalo así, sonriendo. Me voy a presentar con la mejor ofrenda delante del Señor. Y el Señor me honrará. Amén. Entonces, pero había un problema también. Acuérdense que hemos estado hablando también de Saúl. Saúl no se podía acercar a la mesa porque en él no había honra. Saúl tenía más de 17 problemitas encima. Acudió a brujos, era rebelde, era orgulloso, era blasfemo. Tremendo, era mentiroso, era engañador, maquinaba las cosas, tremendo, deshonraba a su esposa, no le importaba el sacerdocio, no le importaba la autoridad de Dios, cuestionaba todo, tremendo. Diga conmigo, yo estoy dentro de los hombres como Juan. Amén. Entonces, a la iglesia de hoy en día le hemos enseñado mucha palabra, pero a través de la palabra, a veces la misma gente, escúcheme, ha sido afectada porque no le sabemos enseñar. Diga conmigo, no la sabemos equipar. Le hablamos de Dios, pero nunca la cogemos de la mano y le explicamos. Y a veces salimos afectados. ¿Ya? Pero lo que el Señor quiere, escuche, es que ninguno salga golpeado, ninguno salga afectado, sino que salgamos del conflicto. Diga conmigo, del conflicto. Entonces, escúchenme, pero tenemos que entender que todo lo que gira en pos de nosotros los cristianos es en esferas invisibles, son espirituales. Diga conmigo, hay una guerra. Invisible, espiritualmente. Entonces, si no es posible, es inaccesible que nosotros podamos entender qué es lo que pasa. El hombre natural solamente percibe las cosas del mundo, pero el hombre espiritual entiende cuando Dios le está hablando. Amén. Entonces, Dios nos está levantando con armas de guerra, diga conmigo, con una mano trabajando y con la otra defendiendo. Amén. Necesitamos aprender a atacar el mundo espiritual.
para que el mundo espiritual no nos ataque. Entonces, la honra es primero que la necesidad. Diga conmigo, la honra es primero que la necesidad. Había un profeta que se llamaba el profeta Elías, ¿se acuerdan? Y había una viuda, eso lo habla en Primera de Reyes 17. Y esta viuda dice que tenía un vaso de agua y un poco de harina, ¿cierto? Pero mire lo que le dice el profeta. Y esta mujer le decía, yo no tengo nada más. Pero esta mujer llega y le dice, el profeta, le dice a ella, dame lo que tú tienes para mí. Pero si hoy vamos nosotros a hablar de esa palabra a la iglesia, escúcheme, vamos a salir nosotros golpeados. ¿Sabe por qué? Porque no estamos entendiendo las esferas espirituales de lo que el profeta quería hacer con aquella viuda. Aquella viuda tenía que salir de su estado, escúcheme, de aquel estado de esclavitud, de insuficiencia. Y lo que el profeta vino a hacer es hacerla libre. Cuando estamos dentro del camino del Señor, lo que el Señor siempre ha querido es que nosotros andemos en libertad, andemos en paz, andemos en gozo, pero que también entendamos que todos nosotros, Dios nos ha colocado en un cuerpo para que nosotros ayudemos al cuerpo. Amén. Entonces, escúchenme una cosa, diga conmigo, a la esposa hay que honrarla. Dice la palabra, maridos, honren a sus mujeres. Cuiden a sus mujeres como a vaso frágil. Diga conmigo, el esposo debe honrar a la esposa. Tremendo. Nosotros tenemos que honrar. Amén. Escúchenme. Tenemos que obedecer la palabra, porque de otra manera nosotros no nos vamos a poder levantar de aquellos estados depresivos, de angustia, de aflicción. Escúchenme, aquellas cosas que nos juegan una mala pasada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que entorpecen nuestro camino por no estar firmes en los principios. Pero hoy el Señor está diciendo que Él nos va a alinear conforme a su palabra, que podemos hacerlo, que hoy es el tiempo. Escúchenme una cosa, y tenemos que llevar a la iglesia al diseño original. Ya conmigo, la iglesia tiene que ir al diseño original, hay que devolverse. ¿Cómo inició la iglesia? Escúchenme, desde el libro de los orígenes, Dios siempre demandó una ofrenda hacia Él. Pero hoy cuando hablamos de ofrenda, hablamos diezmo, hablamos servicio, hablamos responsabilidad, hablamos gobierno y hablamos autoridad. No entendemos muchas de esas palabras. Pero dice la palabra del Señor que Dios había querido levantar una tienda. Y Dios tomó la vida de Moisés para direccionar al pueblo. Pero este pueblo tenía que hacer algo. Entrar en una dimensión, diga conmigo, de servicio, diga conmigo, de responsabilidad para tener autoridad. Diga conmigo, sacerdocio. Amén. Si queremos tener sacerdocio, necesitamos vivir servicio, necesitamos vivir responsabilidad, para que todo lo que atemos, diga conmigo, todo lo que atemos, todo lo que yo me comprometa aquí en la tierra, sea un compromiso en el cielo. Y Dios va a desatar ese compromiso en el cielo aquí en la tierra, para bendición. Amén. Y entonces vendrá el tiempo donde lo que menos habíamos esperado, o lo que habíamos esperado o anhelado, Dios nos lo trae de una manera más fácil y más rápida.
y se acelera. ¿Por medio de qué? Diga conmigo, de la obediencia. Amén. Diga conmigo, Dios debe ser primero. Nosotros tenemos que entender que Él es nuestra prioridad. La iglesia, el congregarnos es una prioridad. Amén. Porque dice que si tú te comprometes con Dios, Él se compromete contigo. Y Él hará alejar todo lo malo. Dice que no tendremos terrores nocturnos. Nos librará del lazo cazador, de la peste destructora, de la muerte repentina. Nos librará de la enfermedad, de todo oprobio. Pero cuando estamos alineados. Amén. El gran ejemplo de nosotros se llama Jesucristo. Él siempre escuchó la voz del Padre, por eso venció. Y usted y yo tenemos esa capacidad, porque dice que Él nos dejó el Espíritu Santo de Dios. Amado, cosas grandes tienen que pasar en tu vida hoy. Cosas grandes tienen que comenzar a pasar en tu familia, en todas las áreas. Quiero orar, levántese ahí donde está. Padre bendito, yo bendigo, Señor, Padre, este tiempo. Desato en bendición, Padre bendito, a todo aquel, Señor, que nos ha visto, a todo ministro, a todo pastor, a todo liderazgo, a toda oveja, Padre, a todo nuevo creyente, Señor. Padre, quito toda atadura, quito toda prisión, Padre, derribo toda ruina, Señor, toda escasez, todo oprobio en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Decreto, Padre bendito, que hoy es un día de comienzos, hoy es un día de inicio, hoy es donde hemos registrado nuestro nombre, Señor, en los 3 libros, Señor, donde tú, Señor, nos harás andar, Señor, en orden, donde podremos ser capacitados, donde podemos, Señor, descubrir nuestro destino, Señor, y ciertamente llegar a aquel destino profético que tú lo tienes, Señor, para nosotros. Yo decreto que lo mejor va a venir a tu vida, a nuestra vida, a nuestra familia, en el nombre de Cristo Jesús. Que todo aquello que nos había entorpecido, que todo aquello que nos había obstaculizado, que toda palabra contraria a nuestra bendición, a nuestra conquista, Señor, Padre, hoy se derriba en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que ahora mismo entramos en un tiempo de estabilidad, en un tiempo, Señor, de restauración, en un tiempo de firmeza, Señor, en un tiempo, Señor, donde tú alientas, Señor, y que todo aquel, Señor, que hemos creído en ti, Señor, no saldremos mal, Padre bendito, porque tú nos levantarás, Señor. Tú, Señor, nos levantarás alto, muy alto. Padre, habrá una nueva reposición. Tú nos colocarás, Señor, en un lugar, Señor, privilegiado. Y yo bendigo, Señor, Padre, la vida de todo aquel que nos está viendo, porque esta palabra es, Señor, es para cada uno de los que nos está escuchando, Señor. Y hoy recibimos, Señor Padre Celestial, esa promesa, Señor, porque en tu palabra hay poder, Señor, porque hay una vida en victoria si andamos en obediencia, Padre bendito. Hoy nuestros ojos verán la luz, Señor, y podemos hablar por nuestra boca y será hecho en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy hay una bandera levantada en nuestra vida, ondeando que hay libertad, amado. Hay libertad en tu vida, en el nombre de Jesús. Cadenas caen, se derriban fortalezas, Señor, se derriba toda duda, todo miedo, Padre, en el nombre de Jesús. Todo espíritu antagónico en nuestra vida hoy se derriba en el nombre de Cristo Jesús, y tú te levantas y tú serás lleno del conocimiento del Señor, de la revelación, en el nombre de Cristo Jesús, y en casa seremos salvos en el nombre de Jesús. Y decreto que lo espiritual se va a manifestar, Señor, con poder y con gloria, porque la presencia del Espíritu Santo va hoy a correr en nuestra vida. Vamos a tener sueños, vamos a tener visiones, vamos a tener estrategias nuevas en el nombre de Cristo Jesús, porque iremos adelante avanzando, Señor, porque tomaremos el escudo
escudo de la Esa fe, palabra, Padre Señor. bendito, y apagaremos aquellos dardos, Señor, Amén, porque Señor. hoy, Señor, el enemigo, hoy Sí, el maligno Señor. retrocede En delante nombre de de un Jesús. pueblo que te va a obedecer, Amén. que entra en alineamiento Amén. en el nombre de Cristo nombre de Jesús. Jesús. Hoy te bendigo, Señor, hoy te bendigo, Padre, hoy te bendigo, Hijo, Espíritu Santo, y te bendigo a ti también, varón de Dios, hija de Dios, Amén. familia de Dios, siervo de Dios, pastor, ministro. Te Amén. bendigo en el nombre En de el Cristo nombre Jesús, de Jesús. y lo mejor está por venir a tu Amén. vida. Te levanto en el nombre de Cristo Jesús. Te levanto en el nombre de Cristo Jesús. Te levanto en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias. Eres bueno, Señor. Gracias. Gracias, Dios de la